Hola amigos, bienvenidos a todos a esta emocionante presentación sobre los derechos de autor y de marca creativa en el mundo creativo. Soy Alejandro Márquez, un apasionado creador visual y futuro egresado de la licenciatura en Diseño Digital y Animación de la poderosísima Universidad Tecnológica de México, con más de 3 años de experiencia en la creación de identidades corporativas y el fascinante mundo del modelado 3D. He sido un gran testigo de primera mano de la importancia de proteger y entender principalmente los derechos que rodean nuestras creaciones creativas. Esta presentación, señores, está basada en la Ley Federal de Derechos de Autor de México y mi principal objetivo es compartir con ustedes la importancia de este tema en el mundo del diseño, la animación y la creatividad en general. A través de esta charla aprenderemos juntos cómo los derechos de autor y de marca pueden afectar nuestras carreras como diseñadores, artistas digitales y también cómo podemos proteger nuestras obras para garantizar su reconocimiento y valor. Así que amigos, prepárense para sumergirse en este fascinante mundo de la propiedad intelectual, mientras también vamos a explorar casos prácticos, consejos útiles y todo lo que necesitan saber para navegar de manera segura y exitosa en el gran vasto océano de la creatividad digital. Vamos a comenzar este viaje juntos. Ahora sí vamos a iniciar y les voy a dar otra vez una bienvenida a esta emocionante presentación sobre los derechos de autor y el increíble impacto cultural del Chavo del Ocho. Para aquellos que no estén familiarizados, pues permítanme llevarlos a un viaje lleno de risas y lecciones sobre la importancia de proteger la creatividad y el ingenio. El contenido de esta presentación me gustaría hacerla efectiva, rápida y contundente. Vamos a iniciar con una introducción, vamos a hablar de los derechos de autor, vamos a hablar de los derechos de autor aplicados al Chavo del Ocho, vamos también a mencionar el caso jurídico de la Chilindrina y vamos a generar una conclusión en comunidad sobre los derechos de autor y esta presentación. Bueno, el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho todos sabemos que no solamente fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural latinoamericano y me atrevería a decir que mundial, que contagió diferentes comunidades y casas y hogares. ¿Quién no conoce el Chavo del Ocho, no? Esta obra creativa y literaria fue creado por Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Y bueno, para aquellos que no conocen esta serie, es una serie que nos lleva a un vecindario lleno de personajes entrañables, risas contagiosas y lecciones de vida inolvidables. Desde el humilde Chavo hasta la encantadora Chilindrina y el entrañable Kiko, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Kiko? Cada personaje ha tocado los corazones de generaciones enteras con su humor único y humanidad conmovedora. Pero bueno, como todo, detrás de la magia del Chavo del Ocho también hay una historia fascinante sobre los derechos de autor y de marca. Y sí, amigos, para eso estamos aquí. A medida que vamos a explorar este tema, descubriremos cómo la ley protege la creatividad de los artistas y cómo garantiza que sus obras sean reconocidas y respetadas. Así que prepárense para sumergirse finalmente a este mundo del Chavo del Ocho y aprender sobre los derechos que protegen su legado. Nuevamente les extiendo la invitación a que disfruten esta presentación tanto como yo disfruté prepararla. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Quién no conoce al querido Chavo del Ocho y sus amigos del barrio? Pero bueno, ¿sabías que detrás de estas risas también hay una serie de disputas legales por los derechos de autor y de marca? Vamos a explorarlo juntos. No te preocupes, no vamos a sumergirnos en un mar de abogados y jerga legal. Hoy vamos a abordar este tema con un ejemplo muy conocido y divertido. Primero que nada, hablemos de los derechos de autor. ¿Qué son? Bueno, imagínate que tú creas una obra, ya sea un dibujo o una canción. Los derechos de autor son como un escudo que te protege, asegurando que nadie más pueda copiar o usar tu obra sin tu permiso. Según el artículo 77 de la Ley Federal de Derechos de Autor de México, la persona cuyo nombre o seudónimo aparezca como autor de una obra será considerada como tal, salvo prueba en contrario. Eso significa que el creador tiene el derecho exclusivo sobre su obra como un superpoder para proteger su creatividad. Recordemos que dentro del derecho de autor existen dos ramas del derecho: los derechos morales y también los derechos patrimoniales.
que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Los derechos morales es bien importante especificar que son irrenunciables de aquel autor que creó la obra. Es decir, tú siempre vas a tener los derechos morales por ser creador o autor de una obra. Los derechos patrimoniales en su defecto son derechos que se pueden vender, transmitir y que te da el derecho exclusivo de explotar esa obra. Sin embargo, si yo como autor cedo, vendo o transmito mis derechos patrimoniales, eso no significa que estoy renunciando a mis derechos morales. Pero bueno, en un momento vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, volvamos al caso del Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, fue el genio creativo detrás de este programa. Él creó los personajes, escribió los guiones y dirigió el espectáculo, como todos sabemos. Esto significa que él tenía los derechos de autor, sobre todo más que nada relacionado con el Chavo del Ocho. Citando, según el artículo 12 de la misma ley, Ley Federal de Derechos de Autor de México, el autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Es decir, Chespirito era el autor indiscutible, señores, del Chavo del Ocho y sus personajes. Pero, ¿qué pasa con los derechos de marca? Bueno, los derechos de marca protegen los símbolos, nombres o logos que identifican a una empresa o producto. En el caso del Chavo del Ocho, la imagen del niño con su gorro y barril se convirtió en un símbolo reconocible al instante. Según el artículo 90 de la Ley Federal de Derechos de Autor, se consideran originales los ejemplares de obra gráfica debidamente firmados y numerados. Esto implica que la imagen del Chavo del Ocho podía ser protegida como una marca registrada, prácticamente como un sello de autenticidad. Pero bueno, señores, la vida no siempre es una risa. Surgieron disputas legales entre Roberto Gómez Bolaños y algunos de los actores que interpretaron a los personajes como la Chilindrina y Kiko. Citando, según el artículo 78 de la misma ley, las obras derivadas como las interpretaciones de personajes deben ser autorizadas por el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra original. Recuerden, los derechos patrimoniales te dan el derecho de explotación de una obra. Esto significa que aunque los actores interpretaban a los personajes, Gómez Bolaños seguía siendo el titular de los derechos y tenía el control sobre su uso comercial. Estas disputas legales nos enseñan la importancia de entender y respetar los derechos de autor y de marca. Detrás de cada obra creativa, y esto es muy importante, hay un creador que merece reconocimiento y protección por su trabajo. Y esto ustedes como diseñadores lo tienen que tener muy, muy claro. Así que la próxima vez que tú veas el Chavo del Ocho, recuerda que detrás de esas grandes risas hay también leyes que protegen su creatividad. Ahora sí, amigos, vamos al caso de la Chilindrina. Este debate jurídico que tuvo gran impacto en las noticias algunos años. Vamos a plantear el caso de debate. Bueno, la Chilindrina, uno de los personajes más queridos y emblemáticos del Chavo del Ocho, ha sido una fuente de debate en el mundo de los derechos de autor y de marca. Interpretada por la gran talentosa actriz María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina se convirtió en un ícono cultural por derecho propio, ganándose el cariño de millones de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, tras la finalización del programa, surgió una pregunta: ¿quién tiene los derechos sobre este querido personaje? Citando, según el artículo 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor Mexicana, corresponde al autor de la obra el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación, dentro de los límites establecidos por la ley. En este caso, María Antonieta de las Nieves, como intérprete original de la Chilindrina, podría argumentar que tiene derechos morales sobre los personajes, ya que contribuyó significativamente a su creación e interpretación.
Y volvemos a la parte donde se explican los derechos morales y los derechos patrimoniales. Recuerden, los derechos morales son irrenunciables y pertenecen exclusivamente al creador de la obra. En este caso se plantea que la Chilindrina podría argumentar que tiene derechos morales porque contribuyó significativamente a su creación e interpretación, y justamente es el debate y el clímax jurídico en este caso. Sin embargo, según el artículo 26 de la misma ley, el autor es el titular originario del derecho patrimonial, pero sus herederos o causavientes por cualquier título también son considerados titulares derivados. ¿Qué significa esto? Bueno, que en caso de fallecimiento del autor, los derechos patrimoniales pasan a sus herederos. Recordemos que los derechos patrimoniales está el derecho del uso, goce y o explotación de la obra. Dado que El Chavo del Ocho fue creado por Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves podría argumentar que los derechos sobre la Chilindrina pasaron a manos de la familia Gómez Fernández, herederos legítimos de Chespirito. Eso se sustenta en el artículo 29 de la ley, que establece que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y 100 años más a partir de su muerte. Además, el artículo 30 de la ley establece que el titular de los derechos patrimoniales puede transferir sus derechos mediante actos, convenios o contratos. Si María Antonieta de las Nieves no posee una autorización por escrito que le otorgue los derechos sobre la Chilindrina, los derechos patrimoniales podrían permanecer en manos de la familia Gómez Fernández. Por lo tanto, en virtud de la Ley Federal de Derechos de Autor Mexicana, los derechos de autor y de marca sobre la Chilindrina podrían pertenecer a los herederos de Roberto Gómez Bolaños, a menos de que exista un acuerdo previo que indique lo contrario. Ahora, vamos a la conclusión del caso. Este práctico caso ilustra la importancia de comprender y proteger los derechos de autor y de marca, especialmente en el ámbito del entretenimiento, ¿no? A través de la ley se garantiza que los creadores y sus herederos reciban el reconocimiento y, más importante, sí señores, la compensación adecuada por su trabajo creativo. Ahora vamos a dar una conclusión en comunidad explicando, más bien concluyendo sobre esta presentación y los derechos de autor. Hemos explorado los fascinantes mundos de los derechos de autor y de marca a través del lente divertido y entrañable de El Chavo del Ocho. Hemos aprendido cómo estas leyes protegen la creatividad y el ingenio de los artistas, asegurando que sus obras sean reconocidas, respetadas y, cuando sea necesario, claro que sí, recompensadas. Para diseñadores, autores, artistas, creativos y cualquier persona involucrada en la creación de obras originales, es importante conocer y comprender que los derechos de autor de marca es esencial. Estas leyes no solo les otorgan derechos exclusivos sobre sus creaciones, sino que también les brindan la seguridad y la tranquilidad de saber que tu trabajo está protegido legalmente. Además, comprender estos conceptos nos permiten tomar decisiones informadas sobre cómo deseamos compartir, distribuir y monetizar nuestras obras, ya sea a través de licencias, contratos o acuerdos de colaboración. Los creadores podemos ejercer nuestro derecho a controlar y a beneficiarnos de nuestro trabajo de la manera que mejor se adapte a nuestras necesidades y objetivos. Señores, en un mundo cada vez más digital y globalizado, los derechos de autor y de marca se vuelven aún más relevantes y necesarios. Proteger la propiedad intelectual no solo fomenta la innovación y la creatividad, sino que también promueve un entorno justo y equitativo para todos los involucrados en el proceso creativo. Así que la próxima vez que te sumerjas en el mundo de la creatividad, recuerda la importancia de conocer tus derechos y tus responsabilidades como creador. Tu creatividad es sumamente valiosa y merece ser protegida. Señores, gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de los derechos de autor y de marca. Esperemos que esta presentación haya sido informativa, entretenida y sobre todo inspiradora. Sigamos creando y protegiendo nuestro maravilloso mundo de la creatividad juntos. Gracias y nos vemos en la próxima.